De hoy para hablar de un tema que es muy inquietante para todos, que tiene que ver con la cannabis medicinal. Entonces, ¿en qué consiste esta charla que les voy a dar el día de hoy, en vivo que estoy transmitiendo? Vamos a hablar de cannabis, ¿sí? Las diferentes presentaciones que existen de la cannabis, las formas terapéuticas, las indicaciones que existen hoy en día, ¿sí? Porque hay mucho sobre el tema. Es un tema pues bastante discutido, hay voces en contra, hay voces a favor también sobre el consumo o el uso de cannabis medicinal. Y lo primero que toca dejar aquí claro es que es cannabis medicinal, ¿sí? Hacer una diferencia muy grande entre lo que es el cannabis medicinal y el consumo ya de la cannabis con otros fines. El cannabis medicinal consiste en productos o derivados de la cannabis que tienen un fin terapéutico, ¿sí? Que tienen un efecto sobre el cuerpo para modificar de alguna manera algún tipo de enfermedad. Eso es el cannabis medicinal. Hay que diferenciarlo, eso sí, hay que diferenciarlo muy bien de lo que se conoce como el consumo ya recreativo o el consumo adictivo de marihuana. Es totalmente diferente porque quizás exista esa confusión, aunque puede ser los términos muy parecidos o mínima la confusión, vemos que las diferencias van a ser muy grandes. El consumo de marihuana, ¿sí? No se ha estudiado como tal o no se ha podido encontrar tampoco que tenga un fin terapéutico, ¿sí? Entonces, una cosa es el consumo de marihuana cuando se hace la combustión de esa cannabis, ya sea de la hoja, de las flores o de los tallos o de la combinación de estos, ¿sí? Esa combustión que se hace de esos derivados que acabo de mencionar son potencialmente lesivos cuando se hace un consumo crónico, un consumo constante de ella. Eso no es cannabis medicinal, ¿sí? Eso ya es consumo recreativo o consumo adictivo. En teoría, un consumo adictivo es cuando se consume una o más veces por semana. Ahí ya hay un potencial de adicción en la persona. ¿M? Y el consumo recreativo es cuando hay un consumo menos de esa frecuencia. Entonces, esa combustión que se hace de los derivados de cannabis, como dije, ya puede ser hoja, flores o tallos de ella, ese consumo, esa combustión cuando se quema, ¿sí? Ya sea por un cigarrillo o cuando se calienta por un vaporizador, porque a veces se considera que el vaporizador es menos lesivo que cuando se quema, ¿sí? Cuando se hace por ese procedimiento son potencialmente agresivos para el cuerpo, sobre todo para la vía respiratoria, para los pulmones. No se ha podido asociar algún tipo de cáncer cuando se hace este consumo recreativo o consumo adictivo de la cannabis por la combustión de ella. No se ha podido determinar algún tipo de cáncer, pero sí se ha determinado que esa combustión, esos derivados que entran por la vía respiratoria, sí son nocivos para el pulmón. Entonces, eso no es cannabis medicinal. Ahora ya viene la cannabis medicinal como tal, que se le hace un proceso, se saca un extracto de ella y ya tiene un fin terapéutico. Yo puedo encontrar varios tipos de cannabis medicinal, los que son derivados naturales de ella o los que son sintéticos, ¿sí? La industria ha podido crear unos sintéticos de ella y hoy tiene unas indicaciones específicas. El uso de cannabis viene de hace siglos atrás, o sea, no es un medicamento nuevo, es algo que ya viene de hace rato. Y ¿qué pasó más o menos como sí, en el siglo XX, a principios del siglo XX, su uso disminuyó porque la industria farmacéutica empezó a crear otro tipo de medicamentos, apareció la medicina farmacológica que hoy aplicamos y el cannabis medicinal quedó a un lado. Y peor aún hacia los años 60 cuando muchos gobiernos entraron a legislar para que fuera ilegal el consumo, el transporte o la fabricación o el cultivo de la cannabis.
digamos que su uso ya llegó casi a cero. En los años 90 se hace un descubrimiento muy importante para la cannabis. ¿Y qué pasa en los años 90? En los años 90 resulta que se descubre que hay unos receptores de cannabis en el cerebro, en el sistema inmunitario, o sea, nuestras células de defensa, y también en el sistema cardiovascular, principalmente allí se empezaron a determinar, pero hoy se sabe que los receptores de cannabis están en todo el cuerpo, o sea, por eso el efecto de ellas pueden ser sobre muchas enfermedades, ¿no? Y una vez se descubre que hay unos receptores de cannabis específicos sobre el cerebro, se empiezan a hacer estudios sobre diferentes enfermedades. Una de las primeras que se hizo fue sobre epilepsia, y hoy en día su uso no es discutido sobre esa enfermedad. A partir de ahí crearon entonces ya derivados sintéticos del cannabis, que más adelante les voy a hablar y específicamente sobre qué. Como tal, hay dos grandes sustancias que han derivado de la cannabis sativa específicamente, que es el 9-hidroxitetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Esos son los dos grandes componentes. El hidroxitetracannabidiol tiene un potencial psicoactivo, o sea, puede ser adictivo cuando se consume en alta cantidad y con una frecuencia. El cannabidiol no tiene ese efecto adictivo ni tampoco tiene el efecto psicótico, o por decirlo de otra manera excitador sobre el sistema nervioso, no lo va a tener. Entonces, a raíz de eso, hoy en día se promueve que las concentraciones del tetrahidrocannabidiol sean menores y el cannabidiol sean mucho mayores. Los dos tienen efecto terapéutico, ¿sí? Pero por el riesgo de adicción al hidroxitetracannabinol se disminuyó en su concentración. Eso es lo que tenemos ahí. Después aparecen los derivados y hay unas indicaciones específicas de la cannabis para diferentes enfermedades, y esas indicaciones específicas hasta ahorita se han podido sacar al mercado, pero son muy pocas. Entonces tenemos la otra opción, que son los preparados magistrales de cannabis, que gozamos hoy con un gran número. Aunque no tengan estudios para muchas enfermedades, no quiere decir que no sirvan. Lo que pasa es que faltan muchos estudios, muchísimos estudios. Entonces, ahí hay que entrar en discusión y no decir que no va a servir, sino simplemente que todavía faltan estudios, pero no es descabellado utilizar. Las formas sintéticas de la cannabis tienen indicaciones muy precisas para las siguientes enfermedades que les voy a conseguir, y no están disponibles en todos los países. Por ejemplo, en Colombia, el único que está ahorita avalado por las autoridades sanitarias es para el uso de los pacientes con espasticidad en esclerosis múltiple. Es la única indicación de esas sintéticas, ¿sí? No, obviamente no hay una contraindicación para utilizar los derivados magistrales que se están comercializando hoy en día. No hay ninguna contraindicación, ni la ley tampoco lo impide, se pueden utilizar. Ya en otros países, ¿qué se puede encontrar? En otros países se puede encontrar que los derivados sintéticos del cannabis se pueden utilizar en las personas que tienen vómitos por el cáncer, en el dolor neuropático que puede producir, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, ¿sí? En la epilepsia también se puede utilizar, y en el uso paliativo de las personas que tienen cánceres. Esas 4 indicaciones hoy en día están con una evidencia científica muy fuerte que avalan su uso, ¿no? Pero todavía, lastimosamente, eso no ha podido llegar a todos los países, y no todas tienen la autorización de las entidades sanitarias para hacerlo. Por lo tanto, existe la alternativa de algunas fórmulas magistrales, pero ojo, esas fórmulas magistrales también necesitan una autorización sanitaria, así que tengan mucho cuidado al momento de llegar a consumir fórmulas magistrales sin que no tengan el registro de las entidades reguladoras. Hay que tener muchísimo cuidado con eso.